más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Secretario, muchas gracias. Alfonso Navarrete Prida, nuevo secretario de Gobernación. Una semana cumple exacto hoy, ¿no? Exactamente. Exactamente una semana. Muchísimas gracias por tu invitación y era un compromiso estar contigo. Al contrario. Oye, pues ya te estrenaste ayer, ¿no? Con un plantón ahí afuera de Bucareli y los campesinos. Sí. Para empezar. Yo creo que ya es un lugar que está muy hecho para que lleguen manifestaciones. Y afortunadamente pudimos entablar diálogo muy rápido con ellos y canalizar las inquietudes cíclicas hacia las dependencias que les corresponden. ¿Cómo te sientes? Digo, tú habías estado en la Secretaría de Gobernación hace 24 años, pero como particular del secretario. Y luego como subsecretario. Y luego como subsecretario con Carpizo. Y ahora como secretario de Gobernación, pero mira, con poco tiempo para poder hacer cosas. Es poco tiempo porque atraviesa dos fenómenos que alteran el espacio en el que uno se desarrolla. El primero es la elección, una elección presidencial y la mayor elección a cargos de distintos niveles de gobierno que se haya dado en la historia del país, más de 3,000. Y por otro lado, el cierre de una administración, y eso también se vuelve un poco más complejo, entrando en una etapa muy difícil en materia de seguridad del país, en materia de la gobernabilidad democrática que tiene México para llegar a buen puerto en la elección y de cierre de la administración. ¿Qué es lo que más te preocupa, secretario? Son tres cosas. La primera tiene que ver con esto, con el tema de gobernabilidad, de tener una conducción civilizada y de que todos los actores políticos de poderes públicos o de niveles de gobierno entendamos que gobernabilidad es un asunto del Estado mexicano, no del gobierno como tal, pero a los gobiernos nos toca hacerla valer y no contribuyamos a estar generando enconos o descalificaciones cuando la voluntad es de absoluto diálogo y de acuerdo. El segundo tiene que ver con la seguridad y con los picos que está teniendo esta de violencia, tanto en fuero común como en fuero federal. Y ahí tendremos que dar resultados. Y la gente no espera otra cosa, no espera estadísticas. Y eso tenemos que hacerlo y se está empezando a hacer pronto. Y la tercera tiene que ver con la elección. ¿Qué harás distinto? Es decir, realinear las capacidades institucionales, Adela. Y el Estado es muy fuerte. El Estado mexicano, hay quienes lo dudan, pero es extraordinariamente fuerte cuando sabe alinear sus capacidades. Y te pongo ejemplos. A ver. Cuando vino el huracán categoría 6 Patricia y las instituciones completas pusieron a prueba sus capacidades, pues el saldo fue absolutamente positivo, no obstante que la geografía ayudó. Pero lo cierto es que Secretaría de Salud actuó con una enorme eficacia, Comunicaciones con una enorme eficacia, la Secretaría del Trabajo con una enorme eficacia, yo diría superior eficacia a la Secretaría del Trabajo, que pudo hablar con los centros de trabajo rápidamente. Había un gran secretario y ahora hay otro. ¡Qué modesto! Era argentino, creo. Y desde luego otro conjunto de dependencias, como la compañía de la CFE, como todas aquellas dependencias, el IMSS, en fin, el Estado es fuerte. No solo de ahorita, el Estado es fuerte de antes. Pensemos en la pandemia de la influenza cuando inició hace ya casi una década. El Estado es muy fuerte. Este país tuvo capacidad de parar la primera pandemia del siglo XXI con su Sistema Nacional de Salud. Si alineamos las capacidades, damos resultados. ¿Y por qué no se ha hecho entonces? Porque a lo largo del tiempo
las circunstancias normales, las inercias, van generando en algunos casos que se encapsulen, se pierda la coordinación o nos desgastemos por una de las partes que componen la materia de seguridad, como el tema de discutir que en tiempos de paz el tema de los fueros y cómo participan tanto el fuero castrense como el fuero civil, o cómo generamos un mando único de policía que empieza a generar fricciones. Son muchas circunstancias, no digo que de mala fe. ¿Pero qué ha habido? ¿Falta de voluntad política? Ahora que hablas no, ojalá fuera un tema de voluntad política, porque lo resolveríamos muy rápido. Quitamos al no voluntario y ponemos uno con mucha voluntad y ya estaríamos resolviendo el problema. Es estructural, es cíclico, tiene que ver también con composiciones y recambios económicos en distintas regiones, con recomposiciones de crimen organizado en materia de introducción o no de drogas y de creación de mercados de consumo interno, y para eso se necesita realinear capacidades. Pero se necesita tiempo también. Y no lo tenemos. No lo tienes. Pero, por ejemplo, dentro de todas las cosas que están ocurriendo en el país, tan lamentables para la gente, hay cosas que se hacen todos los días. Por ejemplo, la semana pasada, la captura aquí del segundo de a bordo del denominado Ojitos, otro señor que hoy empieza su vinculación a proceso con otros 3 detenidos. Ayer la liberación de una persona en Veracruz secuestrada con la detención de parte de la banda de delincuencia, 4. En Hidalgo otra mujer liberada con detención de secuestradores. En la tarde otro importante operativo de 25 kilos de cristal con 3 detenidos. No fue un hallazgo sorpresivo, sino es producto de investigación. El fin de semana 95 millones de pesos asegurados a delincuencia organizada. En fin, si alineamos bien las capacidades del Estado y las compartimentamos claramente en qué tiene que ver con carreteras, qué tiene que ver con delitos de robo de combustible, qué tiene que ver con apoyo a delincuencia organizada y qué apoyamos a las entidades en materia de fuero común, creo que podemos dar lo que la gente espera, resultados. ¿En los próximos meses? Yo creo que no nos va a dar mucho tiempo la sociedad para los próximos meses. Vamos a ver en las próximas semanas. Porque tú dices lo bueno que se ha hecho, pero pues también podemos hablar de las cabezas que han sido encontradas, en fin, ¿no? Y diagnosticar claramente qué está ocurriendo. Y, sobre todo, quiénes son los agentes que generan violencia. No hay en esto fórmulas mágicas, Adela, y a quien crea que a alguien, si pusiéramos un cuerpo enfermo, sistémico, llega un doctor y por el hecho de llegar se va a solucionar, pues no es exactamente así. Sí se pueden y se tienen que tomar medidas rápidas que permitan tener resultados rápidos y sobre ese espacio caminar. Es decir, vas a llegar a hacer cosas distintas. Hacer cosas distintas y no improvisar, afianzando las buenas, que sí existen y son muchas, y realineándolas hacia objetivos concretos. Ya. ¿Cuándo te enteras que serías el próximo secretario de Gobernación? Esto yo lo había escuchado ya desde hacía mucho tiempo y en una plática con el presidente tuve oportunidad de saber que tenía esta intención, que se materializó ya hacia finales de año y permitió tener también muy poco espacio para poder dejar los temas claros de la Secretaría del Trabajo y poder ver si esta decisión, que es una decisión y facultad del Ejecutivo Federal, se concretaba, llegar en mejores condiciones a la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué crees que pensó en ti, Alfonso? Digo, eres un hombre muy cercano a él desde hace muchos años. Pero más allá de las cercanías, en este tipo de cargos no se tienen amigos. Se tienen una serie de obligaciones que hay que cumplir. Y yo creo que, no se lo he preguntado al presidente, pero el
las características que se estaban dando en este momento hacían viable que fuera yo considerado, como el hecho de conocer ya la Secretaría de Gobernación, como el hecho de haber sido subsecretario y secretario particular de un secretario de Gobernación en un año muy complicado, como el hecho de conocer los temas de seguridad, habiendo sido 3 veces su procurador general en la Procuraduría General de la República, procurador de Justicia de mi estado y conocer los temas locales, como el hecho de haber tenido muchas experiencias concretas de negociaciones y de conciliaciones que le dieron al país y le han dado más de 4 años sin huelgas. Muchas cosas obraban a favor de que pudiera llegar. ¿Verdaderamente fueron 4 años sin huelgas o sin huelgas que nos hubiésemos enterado? No, sin huelgas. Mira, en realidad hubo 3, de las cuales 2 de ellas podían no calificar como huelgas porque al final, después de horas, o sea, no son huelgas que duraran días, duraron horas, pero después de esas horas, los trabajadores, al llegar a un acuerdo con nosotros, digamos en tiempo extra, deciden desistirse del pliego de huelga. Y eso ayuda porque no les quitan salarios, o sea, no hablamos de salarios caídos. Sin embargo, para no faltar a la verdad, nosotros las consideramos como huelgas, aunque duraron horas. Y una más que sí duró días. Pero de allá en fuera... De varios trabajadores, ¿no? O sea, con empresas de varios, no, mineras. Miles, ¿no? Estamos hablando de miles y de que generan cientos de millones de pesos. Sí, sí. Pero aún las empresas chiquitas, de 8, de 10, de 15, no fueron a huelga. Las grandes tienen muchas facilidades y posibilidades de salir de problemas. Las pequeñas no tanto, y tampoco fueron a huelga, y tampoco quebraron, y tampoco cerraron. Quiere decir que entre los factores de la producción, para no decir que fue una cuestión del gobierno, porque fue de ellos, hay diálogo. Ya. Y en este país tenemos diálogo. Entonces, ¿tú crees que tienes el perfil para llegar a la Secretaría de Gobernación justo en este momento? Yo creo que se reunían características para que pudiera ser considerado, y en el momento de el presidente proponérmelo y yo decir que sí, evidentemente es porque siento que tengo posibilidades de hacer algo concreto en este tema. Ahora, hay 4 puntos que destaca el presidente por los que con los que tú llegas a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Que son seguridad sin duda, derechos humanos, así es, la elección y gobernabilidad. 4 puntos a atender en meses, y cada uno complejísimo. Recuperar la relación con derechos humanos también es un tema complejo que merece una atención especial. Y yo estoy convencido, yo fui fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el binomio Procuración de Justicia, Derechos Humanos no son complementarios, y lo podemos y lo debemos hacer respetando garantías individuales. El país, por ejemplo, volvemos a hablar de sus capacidades, tiene el sistema más robusto de derechos humanos de toda América y uno de los más robustos del mundo. Toda su constitución, desde el 2011, tu servidor siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, de la Cámara de Diputados Federal, aprobó la reforma más importante en los últimos 25 años en materia de derechos humanos, donde el Estado ya no otorga derechos o garantías, sino los reconoce como parte de la dignidad de la persona. Nuestra Constitución ya no se llama de garantías individuales, el capítulo 1, sino de los derechos humanos. Tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisiones estatales de derechos humanos, en algunos casos comisiones municipales de derechos humanos, un conjunto de instituciones que ha creado la sociedad de protección de derechos civiles y humanos. Ahí está la Profeco, la Profedet, ahí está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Procuraduría del Contribuyente. Tenemos un sistema muy robusto. Está todo eso, pero hay una crisis en derechos humanos. Por eso a lo que me refiero es realinear nuestras capacidades. No inventar cosas nuevas, no improvisar cosas. En el marco de la ley tenemos que realinear nuestras capacidades como Estado nacional. Si tuvieras más tiempo, ¿sí intentarías inventar cosas nuevas, digamos? No estoy ni siquiera pensando en eso, sino concentrado en que no es el tiempo de las buenas ideas, por maravillosas que sean. El país tiene una crisis de ideas, desde luego todas las ideas son bienvenidas, sino en este momento hay que concentrarnos en cumplir con un programa de gobierno, con un plan nacional de desarrollo que se presentó, y es serio, no fue un juego presentarlo, que tiene metas cuantitativas
y que tenemos con lo que estamos haciendo, dentro de los ajustes que se tengan que hacer, reconociendo lo que no está funcionando, que rendir cuentas en breve a la sociedad. Ahora, pues lo que se espera de ti como secretario de Gobernación es que pues juegues de manera imparcial, ¿no? Y pues suena a que no se las creemos, ¿no, secretario? Porque pues tú eres un priista, peñista, muy cercano al presidente y quieren ganar la elección. Y esa es la exigencia número 1 de la ciudadanía, ¿no? El secretario de Gobernación tiene que jugar imparcial. ¿Qué garantías tenemos, secretario? Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de Toros. Con Rafael Cue, viernes, 9 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la mañana. Porque reconoces lo importante. Esa es la exigencia número 1 de la ciudadanía, ¿no? El secretario de Gobernación tiene que jugar imparcial. ¿Qué garantías tenemos, secretario? Que si no, la sociedad lo va a juzgar en el momento de emitir un voto. O sea, ¿es mentira que el presidente te dijo hay que ganar la elección? No, eso es mentira. El presidente, cuando comentamos, dijo se nos está cayendo el tema de seguridad. Platicando, pues no era el tiempo de hacer nuevas y grandes propuestas, sino de ver exactamente qué ajustes tenemos que hacer y dar resultados. Y sobre esto platicamos del tema de la gobernabilidad y de que en la gobernabilidad democrática el único marco que tenemos es la ley, y sin ella, al contrario, ponemos en riesgo que podamos tener en México una elección pacífica, ordenada, una elección ejemplar. La historia de dice y señala con claridad que es la primera ocasión en un cuarto de siglo, en 25 años, que en una competencia muy reñida, democrática, cuando ha habido esas condiciones en el país, desde que somos independientes hace 207 años, no estamos terminando en violencia. Es la primera vez que los mexicanos, en una competencia muy reñida democrática, estamos procesando nuestras diferencias a través de instituciones, bien, mal o regular, por eso hay que afianzarlas. La defensa de nuestras instituciones, no las del gobierno, las del Estado, las que costaron muchos años para consolidar un sistema de protección social como el IMSS, de seguridad abierta, población abierta, esas instituciones de crédito a la vivienda, hay que protegerlas. Y sobre esas instituciones hay que dirimir nuestras diferencias, y el marco es el único que hay, es el legal. Es una necesidad del Estado y un imperativo del gobierno. Yo sí soy priista, creo en un partido y en sus principios, y creo... ¿Y te gustaría mucho que ganara tu partido? Me encantaría, pero a la buena. Jamás he creído que ganar a la mala sea ganar, y jamás pondría en riesgo lo que yo sé que no es un tema de alternancias, sino es un tema de instituciones. Y la defensa de las instituciones es la mejor garantía de que la gente crea en su gobierno y por ende crea en que lo que su gobierno pregona y pertenece es una buena opción. Ahora, tienes que ser cuidadosísimo en eso, ¿no? Lo he sido. Porque hay muchos que caen en la tentación. Sí, desde luego, y ese es un reto personal, pero que no está ni siquiera en la esfera de considerarlo. Este es un tema de leyes. Así como lo he repetido, la democracia es un tema de votos y la justicia es un asunto de pruebas, la gobernabilidad es un tema de leyes, y las leyes nos permiten dialogar, nos permiten entendernos, nos permiten tener que hacer valer la ley cuando se tiene que hacer valer, y permiten una sociedad como esta que uno esté en el escrutinio público en su actuación, dispuesto a que sea analizado. Ahora, hay
seguramente focos rojos que estás considerando justo para la elección. ¿Qué van a hacer? Primero, apoyar para a las garantizar instituciones. que haya elección, ¿no? Hoy por hoy el gobierno no es el árbitro, el Ejecutivo Federal. El árbitro es un árbitro independiente y hay que ayudarlo en su papel. Y para eso ya está programado, nos reuniríamos en muy breve tiempo, en horas, con el presidente del Instituto Nacional Electoral para ver exactamente dentro de los programas que se llevan qué necesita el instituto, que el gobierno pueda apoyarlo para blindar su actuación como árbitro imparcial. Y hay que hacerlo también muy rápido. Segundo, tenemos que retomar condiciones de civilidad y en esto sí le toca a la Secretaría de Gobernación ayudar, conducir, propiciar acuerdos que permitan conducirnos en gobernabilidad, en civilidad. Y garantizar seguridad en muchos lugares, donde ¿no? Para haya que pueda haber elecciones, donde haya necesidad y puntos específicos que nos lo irá señalando el INE a través de diagnósticos que podamos conversar, desde luego daremos todas las condiciones de seguridad para que ocurra una elección ejemplar. En estos primeros días, ¿qué has estado haciendo? Digo, han habido ya eventos, etcétera. Chihuahua ya se convirtió, es un asunto político, secretario. Yo creo que siempre fue un asunto político, pues sí, que hay que ponerlo en su justa dimensión. Y lo primero era que el Ejecutivo Federal pudiera dar un posicionamiento a través de la Secretaría de Hacienda desde la perspectiva del Ejecutivo Federal y del Gobierno Federal, que fue lo que ocurrió en el caso de Chihuahua. Y se dijo con claridad el domingo que, primero, el Estado de Chihuahua tuvo el año pasado 41,000 millones de pesos más 2,000 millones de pesos que se le otorgaron como apoyos adicionales, es decir, 43,000 millones de pesos. Que hubo 4 convenios, de los cuales en uno es donde ha habido problema y en otro hubo un problema de cuentas. El banco regresó a Hacienda el dinero que se había depositado en cuentas que pidió el gobierno del Estado. Porque no dieron bien el número de cuentas. Porque no estaba aperturada bien. Y en esto se entregó la documentación el 21 de diciembre y para quienes saben de presupuestos públicos, el 21 de diciembre es una fecha tardía para poder ver si salen recursos nuevos analizando documentación, como le sucedió a otros estados. Y la respuesta fue, pues no tenemos suficiencia presupuestal. Pues ahora no hay lana. Así es. Y en el 2018, para analizar esa cantidad que sí estaban justificando el gobierno del estado de Chihuahua, si está impugnado el convenio legalmente y acusados de delitos funcionarios que firman dicho convenio, pues es muy difícil que repitas la historia firmando un convenio que esté impugnado, que lo resuelva la autoridad. Ellos son la autoridad, si es lícito o no es lícito, o si hay delitos a juicio del gobierno del estado, o si no, en la autoridad federal, y sobre eso se discute de nuevo un convenio. Pero ¿qué es lo que queda claro? Que no hay una intención malévola de estarle limitando recursos a nadie, si no hay argumentos, y menos a un gobierno estatal, que los demás gobernadores podrán decir si ha habido una limitación de esos recursos, y sobre esto ya dimensionado, que si es un asunto político, podemos platicar cómo se soluciona, pero una autoridad que yo sepa no convoca a mítines, ni convoca a marchas. Una autoridad tiene argumentos, tiene un instrumento que son leyes, tiene capacidad de diálogo porque no se ha roto, está ahí abierto. Si es verdad, repito, la buena fe se demuestra con hechos, pues nos sentamos a platicarlo. ¿Ya hablaste con respeto. No, hemos tenido, no me ha buscado para pedir una reunión, tuve ya indicios de que quiere que nos reunamos y yo desde luego estoy en la mejor disposición de hacerlo. Le tengo respeto al gobernador de Chihuahua. Hay que atender ese asunto, desde luego, ¿no? Fuimos compañeros en la Cámara Federal, juntos, buenos compañeros, leales adversarios en distintas opciones políticas, y yo creo que en los próximos días le encontraremos una salida si esta se da en el marco de respeto a nuestras leyes y de ubicar exactamente el problema en qué consiste. Si hay un tema de impunidad, y esto es importante, que tiene que ver con una solicitud de un gobierno estatal para que el gobierno federal ejecute acciones a otros estados nacionales sobre detenciones posibles de exfuncionarios y hay fundamento jurídico y obligación, ten la certeza que el gobierno mexicano lo va a hacer y lo tendrá que hacer en breve, con lo cual
quitaremos el otro argumento político-jurídico y tendremos todo el espacio para podernos entender. Ahora, tú hiciste nuevos nombramientos en gobernación. Sí. Y en lugares importantes, claves. Los que tenían que ser necesarios para poder orientar este nuevo esfuerzo. La Subsecretaría de Gobierno, el subsecretario René Juárez, que hizo un extraordinario papel, quiere un proyecto personal que tiene que ver con su afinidad política y desde luego tendría que entrar una persona con toda la experiencia para poder atender un asunto de esta naturaleza como ocurrió. En materia de derechos humanos, pues lo que ganamos fue un secretario del Trabajo y el subsecretario es un extraordinario funcionario, Roberto Campa, extraordinario funcionario, un gran conciliador, y llegó en su lugar quien era subsecretario de la Secretaría del Trabajo. Pero su subsecretaría con problemas serios. De relación. Él ha hecho, yo creo que en materia de derechos humanos, un trabajo excelente en términos de cómo está la relación del gobierno en su conjunto con organizaciones y organismos de derechos humanos, pues traemos problemas, eso es evidente, y habrá que recomponerlos. En materia de migración ocurrió exactamente lo mismo. El comisionado del Instituto Nacional de Migración está ratificado. En materia de policía, el comisionado nacional de policía está ratificado. El director de la PFP está ratificado. Entonces hicimos los cambios necesarios. La parte administrativa pues se tenía que cambiar y mi oficina. Y reconocimos el trabajo de Miguel Osorio. Importante trabajo hizo. A Miguel Osorio le debemos en mucho el Pacto por México. Y es un reconocimiento importante y una trayectoria de todos los días. ¿Y como secretario de Gobernación? Yo creo que fue un muy buen secretario de Gobernación, que le cumplió al país en los tiempos que le tocó a él a tener una conducción de la Secretaría de Gobernación, que no hubo actos autoritarios del gobierno federal, no obstante dolorosos acontecimientos que sucedieron en la esfera de lo local y que la Federación ha tenido que entrar a resolver, pero que hizo un muy buen trabajo como secretario de Gobernación. Ahora, pues ha sido muy señalado, muy criticado el nombramiento en el CISEN, por ejemplo, sí, de Alberto Vaz Vaz. ¿Por qué te lo llevaste y pues, qué tiene Alberto Vaz Vaz? Porque yo pensé en Alberto Vaz Vaz precisamente porque en la vida, Adela, y esto es una reflexión para todas las gentes, uno aprende más de sus errores que de sus aciertos. Porque uno no está siempre expuesto a que las decisiones que tomes en función de la información que tienes en ese momento. Y que si las cosas no salen como uno pensaba, lo que uno tiene que hacer con toda honestidad es decir la verdad. Y no querer confundir, engañar, tergiversar o esconder la verdad. Y Alberto Vaz Vaz lo que dijo fue la verdad. Pasó esto, me ocurrió esta circunstancia, no mintió. Muchas de las cosas que ocurrieron no fueron de él, fueron de equipos que llegaron a hacer una búsqueda, en este caso emblemático, frente a muchos otros que se resolvieron. De cuando fue el caso Paulet, del Estado de México, el caso Paulet. Que ese es el que lo han estado señalando. Sí, es emblemático, pero también hablan de su paso, ¿no? Ahora... Con un argumento que no es del todo exacto. En Hacienda. Dicen que en las asociaciones internacionales acusan a México de ser uno de los países donde más se concentra el fenómeno de lavar capitales, lo que no significa que se esté diciendo que está haciendo un país contra el lavado de dinero, son dos cosas distintas. También en México se concentra el mayor número de armadoras en el mundo de automóviles como efecto positivo, y entonces sería, y que el gobierno lo hizo seguramente, pues no, es el país por sus condiciones, porque es un país que tiene un lugar geográfico privilegiado, porque es un país que tiene condiciones de atracción de capitales muy importante, porque tiene estabilidad financiera y porque evidentemente eso hace, teniendo tanta comunicación y tratados comerciales con el mundo, que sea un país que dentro de sus riesgos por esa condición esté en la condición de que se atente contra un intento de lavado de capitales, que por cierto es mundial. Pero en la institución que a él le tocó empezar a llevar a cabo, los productos que yo llegué a ver de la capacidad de información financiera y su intercambio de información eran productos altamente confiables, reconocidos por sus contrapartes internacionales y que nunca fueron mal utilizados en contra de la gente dentro de los órganos de inteligencia.
Entonces, habría que dimensionar si la crítica, que es feroz en los servidores públicos, y qué bueno que sea, tiene uno un fundamento. Y cada vez es más. En general, uno lo que recuerda es en las cosas que uno se equivoca. Y es bueno, platicándolo con él, que dije, que le pedí, no se te olvide nunca, porque no lo vas a volver a hacer. Y porque hiciste lo correcto, que es lo único que te defiende en el futuro. Esa fue la verdad de lo que ocurrió y se tomaron consecuencias y todo mundo, si no mintió y no cometió delitos, tiene todo el derecho a seguir adelante en su carrera. Pues sí. Ok, ahora hay una seria preocupación porque llega a un puesto como es el CISEN y porque hay antecedentes como es Pegasus, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay la garantía de que se va a usar el CISEN para lo que se tiene que usar y que no va a haber espionaje a candidatos o a ciudadanos. Pues. Todos los estados nacionales tienen necesidad de tener órganos de inteligencia, todos los estados nacionales, sin excepción. El tema es que los órganos de inteligencia tienen límites y los límites son los derechos de privacidad de terceros. Y si lo que hacen está efectivamente generando actos de molestia, actos privativos o de intrusión en la privacidad, que es una de las cosas que preocupan de los órganos de inteligencia. Lo primero que hice, ya en funciones como secretario, fue ir al CISEN. Yo fui víctima, en teoría, del New York Times, yo era de los espiados, y señalar... Que alguna vez también fuiste señalado por espiar, ¿no? Sí, en esto del espionaje, si le preguntas a los mexicanos que cuál es, el 80% de los mexicanos te van a decir que se sienten espiados. Y entonces fuiste al CISEN. Fui al CISEN, ordené que fuera un tema de apego a la ley y que desde luego habrá que pensar en mecanismos que transparenten su actuación dentro de su función. Todos los estados nacionales necesitan órganos de inteligencia. El CISEN se concibió a finales de los 80 dentro de un trípode de órganos de inteligencia del Estado. Uno era la seguridad nacional, la seguridad interior civil. El otro era un fenómeno que estaba irrumpiendo con mucha fuerza en el país, que era el tema de la delincuencia internacional, particularmente en materia de narcotráfico. Se creó en aquel entonces el CENDRO. Y el tercero, que no se logró crear y que llevamos décadas sin tener un órgano serio sobre esto, es sobre seguridad pública. Independientemente del centro de inteligencia que tengan que tener las Fuerzas Armadas para el ejercicio de su función constitucional que ahí está señalada. El CISEN es el órgano civil de inteligencia del Estado mexicano y hay que fortalecerlo en sus capacidades y sobre todo hacerlo que sea un órgano al servicio de sus instituciones. Ese es un reto mayor y tenemos que consolidarlo y que le funcione al Estado mexicano dentro del marco de la ley. Es que tú me hablas todo este tiempo sobre todo del deber ser, de lo que tiene que ser y de la ley, pero en realidad es que, pues no... Un secretario de Gobernación no te va a hablar de otra cosa que no sea esa. Pues sí, secretario, pero tienes en un término, pues en un escenario realista, saber pues que la ley no se respeta, ¿no? Yo podría garantizar que en el ejercicio de mi función la actuación de la Secretaría de Gobernación será apegada a la ley y en el caso que no sea, tendrá que ser sancionada con las mismas leyes. Si tu servidor tiene conocimiento de actos ilegales, mi obligación es denunciarlo y lo haré inmediatamente porque si no el que cae en responsabilidad soy yo. Ahora, ¿qué les dirías a quienes han dicho que llegaron dos grandes operadores políticos, tú a la Secretaría de Gobernación y Eviel a la Secretaría de Desarrollo Social, donde pues, ahí se opera pues, también los recursos, etcétera, y con fines electorales? No debe de ser, pero ha sido. Y hay que poner para ello candados. Yo les diría primero que muchas gracias. Por decir que eres un buen operador político. Muchas gracias y ojalá eso pudiera ir como parte de mi aguinaldo, el comentario. Y lo segundo es que evidentemente en el ejercicio público de puestos que tienen que ver con estas funciones hay riesgos, tentaciones, y que también hay candados. Y si es necesario hacer candados adicionales, se llevan décadas haciendo candados en la Sedesol y el uso de padrones, no padrones, beneficiarios, pues hay que hacerlos valer. Ahora, en los hechos que ha ocurrido, Adela, en las elecciones presidenciales, si uno verifica los padrones de beneficiarios en aquellas regiones
de mayor pobreza o necesidad de padrones frente al ejercicio del voto no es compatible. Los gobiernos, si es que lo intentaron, no lograron hacer que esos padrones de beneficiarios se tradujeran en votos corporativos, en el resultado final. Está bien, no se hizo de manera exitosa, pero se hizo una ilegalidad. Entonces estamos hablando que fallaron en la perversa intención. Aparte de entonces, en los hechos eso no ha ocurrido. Y en lo que tendrá que venir, por eso hablo de deber ser, si hay necesidad de que haya nuevos candados para evitar el mal uso de los programas electorales, ya hemos regulado las campañas, hemos regulado la publicidad, hemos regulado a los candidatos, hemos regulado las coaliciones, hemos regulado los programas de gobierno, los periodos de silencio, en fin, si hay necesidad de hacer algo más, hay que hacerlo. Y si hay alguien que desvíe la actuación, pues hay que sancionarlo. ¿Qué escenario ves de aquí al día de la elección y el periodo postelectoral? De seguir esto así, con descalificaciones y no con propuestas, un escenario muy complejo de votos, sobre todo de jóvenes que son millennials en nuestro país, y que lo que estamos generando es el antisistema, la ausencia de credibilidad en las instituciones, en los funcionarios y en los partidos. Si lo que tenemos que hacer y lo podemos hacer sea una competencia de propuestas, donde esos millennials son muy pragmáticos, para quien dude de ellos, vean cómo se comportaron en el sismo, la capacidad que tuvieron para rápidamente organizarse y saber que en lo concreto qué tenían que hacer. Si logramos hacer eso, y somos responsables todos, no el gobierno, vamos a tener una elección con propuestas donde los jóvenes se expresarán con claridad frente a un futuro complejo, qué es lo que creen que es más sólido, en trabajo, en seguridad, en gobernabilidad, en democracia, en libertades. Y eso es lo que uno va a procurar hacer todos los días, que lleguemos a ese escenario. ¿Te has reunido con alguno de los precandidatos? Todavía no, porque son precandidatos. En el momento en que haya candidatos de los partidos, la Secretaría de Gobernación estará muy atenta a que si hay necesidad de diálogo y de conducción política del proceso, con mucho gusto cooperamos. ¿Y hablarás con todos? Con los que resulten ser candidatos y desde luego en la oferta seria del gobierno federal de que está abierta la puerta, inclusive si un precandidato quisiera platicar con el secretario de Gobernación, no está cerrada. Uno debe ser más bien respetuoso de lo que está sucediendo en el entorno y solamente intervenir cuando esto está saliendo del margen de lo que en nuestro país es gobernabilidad democrática. Ahora, otra vez hay que garantizar la seguridad en todo esto, ¿no? Desde luego. Y a ellos, por supuesto. Es un tema que además ha estado ya también regulado, y cuando llegue el momento en que haya candidatos, nosotros estaremos dispuestos a generar las condiciones de seguridad necesarias. Ahí, por ejemplo, esa es una necesidad del Estado Nacional, no solo de una persona, de un partido. Y ahí se tiene que actuar también con toda imparcialidad. Hacia dónde debe ir la seguridad y que desarrolle de la mejor manera el espacio político que es las candidaturas y las propuestas. Oye, hablabas de tu aguinaldo. Tú ganas muy buena lana, ¿no? Sí, porque afortunadamente la mayoría de mis ingresos no son por el servicio público. ¿De dónde viene la Soy notario público y he tenido oportunidad, sin que tenga que ver con algún asunto de gobierno, no tengo intereses encontrados, dentro de ese espacio personal de libre profesionista que abandoné, no abandoné los dividendos, eso sí, solo abandoné el espacio de tener que ir a firmar protocolos. He tenido oportunidad de tener una vida profesional exitosa que no oculté. Yo tomé, cuando escuché la idea de que teníamos que hacer públicos los patrimonios, no porque tuviera algo de malo, sino por el riesgo. Yo tomé la decisión de que si esa es la obligación y eso fue lo que nos dijeron, pues hay que hacerlo claramente transparente, no pensando en cómo llegaba a un cargo, sino en cómo salía de un cargo. Y sobre eso tener definiciones claras, muy criticadas, pero las prefiero, las críticas, sobre algo que sí existe. A propósito de cómo salir de un cargo, ¿cómo te ves saliendo de la Secretaría de Gobernación, que pues será en unos cuantos meses, ¿no? Yo quisiera que saliera con un país en paz, con un cambio de gobierno ordenado y con un cierre de administración donde claramente
al margen de las apreciaciones, que a veces en el tiempo es muy difícil verlas por lo inmerso que está uno en los procesos, que pudiera haber un gobierno como lo hay de resultados. Y ahí están, por ejemplo, en materia laboral, por no hablar de las demás, que lo podríamos hacer, hay resultados buenos para la gente, buenas noticias. Oye, ¿y qué quieres hacer después? Después está el espacio en mi notaría, tengo 5 másteres Vitam en distintas universidades. Pero a ti te gusta el servicio público. Me gusta, pero son 33 años de trabajo, Adela. Dímelo a mí. Pues vete. Mi intención seria, y no lo digo en plan chusco, es sí retomar mi actividad privada, donde no he ni ido, no me he parado en la notaría ni en otros toda espacios. Madre, ganas mucho dinero sin ir. Hay un notario interino, desde luego platico con él, van a auditorías que se hacen, inspecciones a cada rato de las funciones que se hacen como notario, y mis intenciones son más bien personales. ¿Pero a poco no te sobre interesa aprender a bailar? Instituto? ¿Quieres aprender a bailar? Sí. ¿Eres malón o qué? Malísimo. Son 2 pies zurdos y sí soy zurdo, por cierto. Quiero terminar de aprender a tocar una guitarra para zurdo. E incluso tengo hasta un violín de zurdo y espero que Paganini y yo seamos uno mismo en breve. O sea, quieres dedicarle tiempo a eso. Sí. ¿Pero a poco no te interesa el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, que estaría empezando a funcionar por esas fechas? Lo digo con toda claridad, no me interesa. ¿Por? Porque yo creo que hay muchos mexicanos con la experiencia y la capacidad para hacerse cargo de ese instituto, y porque trabajar para algo donde uno tuviera un interés específico no es ni sano ni bueno. Hay que hacer un sólido instituto de conciliación, que confíen en él los factores de la producción, que llegue un mexicano con cualidades que sean aprobadas por Senado de la República, si es el caso, en un descentralizado que le sirva a este país para que su planta de empleo se conserve. Por eso no tener huelgas es importante, no por el récord, y desde luego afrontar retos a futuro. Entonces, ¿de plano no? Absolutamente no. ¿Y la Fiscalía? Esa se habló siempre de mí desde hace mucho tiempo, y también digo con franqueza, no es un tema que yo tenga en mi horizonte. Yo ya tuve mi participación en órganos de procuración de justicia. ¿Pero te gusta? Y lo intenso que es esto, y lo que quiero yo, y creo que hay muchos mexicanos con esas capacidades. O sea, no te interesa. O sea, si te dicen y te ofrecen, dices no. Pues eso ya ha ocurrido de distintas maneras, y te lo comento a ti, no. Es en serio, Adela, no está en mi horizonte. Ahora, tú querías ser gobernador de tu estado. Yo tuve, y no se te dio. Como cualquier mexiquense, una aspiración, y yo creo que las decisiones con las reglas escritas y no escritas de todo partido político, sin ingenuidades, definieron a las mejores personas para enfrentar sus circunstancias, y uno no debe amargarse por lo que no estaba ni en sus manos, ni ocurrió. Pues si no tenías control sobre ello. Entonces, pero ¿qué sí te amarga? ¿Qué sí te ha amargado? ¿Qué momentos te han...? Yo creo que... Una manera no convencional de informar lo que sucede en la vida de nuestro país. Un programa de infoentretenimiento. Nación 321. Jueves, 9:30 de la noche. Retransmisión, domingo, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg.
sí te ha amargado? ¿Qué momentos te han...? Yo creo que hay varios momentos donde inclusive no solo llegó a ser momentos amargos, sino de enorme preocupación. El asesinato del candidato Colosio, viviéndolo dentro de la Secretaría de Gobernación, con un conflicto armado que se estaba tratando de procesar, fue un acto extraordinariamente doloroso para cualquiera. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu fue un asunto muy doloroso. Ver que no haya condiciones o no se puedan conseguir policías civiles confiables a más de un cuarto de siglo de estar tratando el tema, pues es algo que amarga, y que tengamos que recurrir al auxilio de Fuerzas Armadas para funciones civiles, y que lo han hecho con un enorme patriotismo y con un enorme riesgo hacia la infiltración en sus instituciones y hacia la convivencia con civiles en fueros distintos, pues es algo que no gusta ni termina de gustar. Creo que esos son los temas que sí, un tema en particular, el tema de las víctimas, a donde no tenía yo tan claro que en procuración de justicia uno piensa nada más en delito y delincuente y pena, pero eso no termina de hacer justicia. En el desarrollo de mi tesis doctoral descubrí que en el protocolo de Palermo y cómo lo reguló nuestro país hay un derecho de la víctima a saber la verdad, y no es la verdad legal, es la verdad de lo que le ocurrió. Y cuando hay un secuestro después de trata y le dices ya metí a la cárcel al secuestrador, no estás haciendo justicia. Hay una víctima que tiene derecho a saber la verdad, que es un sistema desigual, que estaba en una condición de vulnerabilidad y que por esa condición la explotaron. Y ese tipo de cosas, ahora que estoy muy consciente de ellas, se amargan. Por ejemplo, entonces, los 43, pues es un asunto muy doloroso y que amarga a todos, ¿no? Absolutamente. Y que pues está en tu oficina también, sin duda, ¿no? Una parte está en mi oficina, y entiendo, porque fue uno de los temas que pregunté, que ya hubo una reunión donde pudieron asistir todos los involucrados, se dieron tareas concretas y quedaron de reunirse en 15 días. ¿Qué te puedo yo decir? Que lo único que tiene obligación el Estado Nacional de hacer es justicia y el derecho a la verdad. Pues por eso digo. Y en esto me voy a involucrar seriamente en el tema, y habrá que decir la verdad tal cual. Es lo único que te hace fuerte al futuro. ¿Cuánto sabes de esa investigación? ¿Qué tan? Mira, estoy claro que era un tema de delincuencia organizada que infiltró una corporación policíaca municipal, sin duda. No tiene que ver con una policía que hizo un acto de represión, un acto del Estado represivo. Fue un acto de delincuencia organizada que involucró y permeó en una policía, y que en esa policía municipal esa actitud permisiva derivó en una tragedia, donde presumiblemente para la autoridad la desaparición conllevó a la muerte, probada solamente en algunos casos fehacientemente, y que en este contexto hay en este momento decenas de detenidos, entre otros el alcalde de Iguala, su mujer, el director de policía y algunos otros involucrados, pero que no ha quedado suficientemente esclarecido por diferentes circunstancias, por si hay o no posibilidades de que la hipótesis que se desarrolló haya concluido en una calcinación absoluta de cuerpos, o si efectivamente ocurrió esta dolorosa circunstancia a esos jóvenes, y que eso es sobre lo que tenemos que trabajar y despejar dudas. ¿A qué te comprometes con este tema? A decir la verdad que tengamos y hacer justicia en la medida en que pruebas nos hagan llevar a conclusiones. ¿Y a encontrarla en estos? Desde luego, no solo como una obligación de la Secretaría de Gobernación, que no es fiscal, sino como una obligación del gobierno mexicano de dar respuestas claras adentro de México y fuera de México sobre este tema. ¿Amnistía? Yo no creo, la amnistía es una figura jurídico, pero sobre todo es una figura política. La amnistía es una figura general que no distingue, y solamente se da en sociedades donde se tiene que dar un alto grado de perdón social. Si desde el punto de vista de mi formación como abogado y de este asunto de la víctima, la amnistía no creo que le satisfaga, hay víctimas de por medio.
Si a ti le hicieron daño a tu hijo, terminó en muerte o en tragedia, terminó en desaprovechar una vida por la introducción de drogas al mercado interno, por la cooptación de organizaciones criminales, por lo correlativo a las organizaciones criminales que conlleva esta creación de mercados, no creo que, o la muerte colateral o no de personas en la lucha por mercados internos, no creo que la víctima dé perdones, ni creo que para la justicia sea lo mejor que le puede ocurrir a este país. ¿Pudiera solucionar el problema? Una amnistía... Digo, ¿ha ocurrido en otros países? Sí, claro, pero después de un proceso donde es un tema de luchas políticas e ideológicas o de principios, no de delincuencia. Y ahí hay que aplicar leyes. Sin embargo, qué bueno que haya propuestas. Yo las veo con mucho respeto. Y el gobierno no debe intervenir en que esas propuestas no puedan ser analizadas por la gente con mucha amplitud y claridad. Tiene que intervenir para cumplir con sus funciones. Tengo 3 preguntas rapidísimas, se nos está acabando el tiempo. Suponiendo, sin conceder, que Andrés Manuel López Obrador no resultara victorioso en esta elección, ¿temes un postelectoral complicado? Yo no quisiera, decía Alejandro Magno, que uno no se debe angustiar por lo que no ha sucedido. Por eso tenemos que generar condiciones de absoluta transparencia para la elección y que la sociedad pueda valorar y juzgar si esos resultados, y ahí está el árbitro, lo habremos de apoyar, son confiables. Yo no me anticiparía a decir si alguien gana o pierde qué va a ocurrir. Sí creo, y lo digo desde ahorita, que si seguimos con campañas de descalificación y no de propuestas, o se basa nuestra campaña en descalificar, aún descalificando con mentiras o con medias verdades, o con que es una mentira, y cuando dices la otra parte de la verdad, como dice el poeta, pues ya son 2 mentiras, no una verdad. Yo creo que no vamos a llegar en las mejores condiciones a expresar el voto sobre proyectos, sobre propuestas. Periodistas y mujeres, asuntos pendientes. Son grupos vulnerables, sobre todo el tema de mujeres, el tema de niños, el tema de adolescentes o discapacitados o adultos mayores, o por profesión el tema periodístico, que habrá que darle puntual seguimiento. Ayer entró en vigor la ley de desaparecidos, por ejemplo, en el país, que pasó desapercibida su entrada en vigor. Me tengo que abocar a la creación del órgano que se encargue de ver este tipo de casos y apoyar en los otros periodistas o que tengan que ver con violencia a la mujer. ¿Va a cambiar tu forma de vida a raíz de que eres secretario de Gobernación? ¿Tienes más seguridad? Espero que sea lo menos posible y que en lo necesario sí se tenga que hacer y que en lo no necesario pues uno tenga una vida como la he tenido normalmente. Para los que me conocen y me han visto, me han encontrado, voy al cine, hago cosas de carácter personal y espero poderlas seguir haciendo. El secretario de Gobernación pues es un hombre muy informado. ¿Podríamos descartar un atentado terrorista en este episodio raro que ocurrió en Querétaro con el presidente y buena parte? ¿Te refieres a lo de los ojos? A lo de los ojos, sí. Sí, está absolutamente descartado un atentado terrorista. La causa más probable es concentración de luz por reflectores con un wattaje alto en una zona específica que quema como una cama de bronceado y que uno no lo percibe y que va deteriorando el epitelio del ojo hasta llegar a córnea, y que en este caso hasta en el sector en que ocurrió del Presidium, todo indica que fue de esta naturaleza, no derivado ni de un agente químico ni de otra circunstancia. Y es que además fue nada más a quienes estaban en una parte del Presidium. Donde se concentró el haz de iluminación. ¿Ya están todos bien? Están todos bien, es un asunto que se resuelve entre 24 y 48 horas. El presidente ya tuvo actividad privada desde el domingo en adelante y actividad pública ayer. Oye, todos ustedes son muy institucionales, pero Mide era tu gallo. Mide es un gran amigo y un gran servidor público. Pero era tu gallo. Y no será un tema de apuestas, Adela. Y que hubo de todo. Con él tuve y tengo una relación de respeto institucional
yo como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara hace 6 años y él como titular de la Secretaría de Hacienda. Tuvimos una negociación muy honorable, rápida, no se tuvo que detener el reloj legislativo y en 40 años salió a tiempo un presupuesto y eso hizo una relación de confianza profesional, de amistad seria, como se hacen las amistades serias, no de complicidades, y es una persona muy preparada. Un gran servidor, todos hablan de él como un gran servidor público. Así es. ¿No? Buen candidato. Yo creo que en el desarrollo de esta intención que tiene, la gente valorará que tan buen candidato no resulta ser José Mit. Secretario, pues gracias. Y muy institucional, ¿verdad? Muy institucional y fiel al presidente. ¿Ves todavía? Tienes muchos amigos, ¿no? Del Estado de México, por supuesto. Arturo Montiel, además de que trabajaste con él, tenías una relación buena con él, ¿no? Sí, claro. ¿Todavía? Una gran comunicación y confianza. Lo he visto muy poco, pero yo debo decir que en el ejercicio de mi función tuve oportunidad de desarrollar ampliamente mi función de procurador con confianza profesional y no hubo cortapisas para meter, si había pruebas, a alcaldes priistas, panistas, perredistas o secuestradores, y que como siempre hay casos que resultan ser emblemáticos, que lo marcan a uno, y que como siempre la sugerencia es, digamos la verdad, lo que hay. A años de que dejé de ser procurador en la esfera federal, donde hubo partidos de oposición o gobiernos distintos, ¿ha habido algo nuevo de lo que a uno le tocó investigar o que puedan decir que yo mentí? Uno juzga y razona con pruebas, y ahí está lo que uno tenía, se hizo público, por cierto. Pues estaremos, si me lo permites, en contacto y pues de manera muy estrecha porque hay mucho que hablar, ¿no? Estoy a las órdenes. Muchas gracias, como siempre. Había un compromiso contigo. Gracias. Muchas gracias, secretario de Gobernación Alfonso Navarrete. ¿Cómo se oye, verdad? Suena bonito, ¿verdad? Suena bonito. Se siente bonito. Ojalá te salga todo muy bonito. Muchas gracias, secretario. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.